Bueno, a ver, jóvenes, todos tengan muy buenos días. El tema que nos toca el día de hoy es conociendo los sistemas de unidades de medida. Eh, Hoy día vamos a aprender algunos cálculos y también básicamente algunas unidades de medida, conversiones. ¿Por qué? Porque es importante, porque nosotros cuando interpretamos, cuando nos podemos a leer las fichas técnicas, es más, los que han obtenido ya información, los que han hecho su trabajo, obviamente, han obtenido información de los handbook, se han dado cuenta que diferentes parámetros, diferentes especificaciones de las máquinas tienen un numerito y al costadito del numerito hay una unidad de medida. Entonces nosotros tenemos que saber qué significa. El numerito es fácil, ¿no es cierto? Porque el numerito dice 15, 20, 18, eso no necesitamos interpretarlo, pues sabemos qué significa ese número, ese valor. Lo que sí necesitamos interpretar es lo que dice al costadito, lo que dice unidad de medida, que dice kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundos, no sé, newton metro, RPM, RPS. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender a interpretar. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ya, conociendo los sistemas de unidades de medida, seguimos. Ahora vamos a ver las aplicaciones de las magnitudes fundamentales. A ver, ¿para qué nos sirve las magnitudes fundamentales? ¿Para qué estamos estudiando? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, ahí podemos observar, jóvenes, dos jumbos de perforación. En la primera, por ejemplo, podemos ver un jumbo de perforación de 2 brazos y en la de abajo tenemos un jumbo de perforación de un brazo. Entonces, ¿cómo yo usaría la magnitud fundamental? ¿Cómo yo usaría una magnitud fundamental acá? En estos equipos, por ejemplo, jóvenes, es bien común cuando están trabajando en obra que las mangueras hidráulicas se revienten. Siempre el problema principal de los jumbos, no de todos los equipos, ¿ah? De los jumbos básicamente uno de sus problemas principales es rotura de las mangueras hidráulicas. Entonces el técnico, ustedes, los técnicos, van a tener que estar cambiando mangueras hidráulicas a cada rato. Pero ¿cómo vas a cambiar la manguera hidráulica? Vas a ir al manual de partes y en el manual de partes ahí te va a indicar de qué medida es la manguera. Las mangueras no es que vengan así jóvenes ya fabricadas a cierta medida. Las mangueras hidráulicas vienen por rollos. Si ustedes, por ejemplo, o alguno de ustedes cuando ha pasado por el parque industrial, por donde están justamente los talleres de maquinaria pesada, hay tiendas que venden mangueras, repuestos. Y si se han percatado, las mangueras hidráulicas vienen en rollo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? El cliente va y le solicita, necesito que me vendas una manguera hidráulica que soporte tanto de presión y que tenga esta longitud. Y también, obviamente, que en los extremos le pongas determinados tipos de niples o conectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el señor que vende la manguera? Primero agarrará su flexómetro y se va a poner a medir. Lo mismo van a hacer ustedes, jóvenes. Si están trabajando en la mina, no hay tienda en la mina, no hay tienda de repuestos. Entonces, ustedes mismos tienen que cortar su manguera. Entonces, tendrán que ir a su manual, verifican la medida, con esa medida agarran su flexómetro, que es el instrumento de medición, y con el flexómetro van a medir la longitud de la manguera y van a realizar el corte. Entonces ahí se dan cuenta que sí estamos aplicando la magnitud fundamental de longitud. Sí, pues jóvenes, estamos aplicando esto. Entonces una de las aplicaciones, cambio de mangueras hidráulicas. En la imagen, por ejemplo, de abajo, tenemos un camión gigante. Ahí está un camión gigante, ¿no? ¿Para qué voy a usar, en este caso, por ejemplo, la magnitud de masa? Justamente por lo que me dice para la selección de neumáticos.
Ahí tenemos, por ejemplo, otra imagen. A ver, ese instrumento, ¿cómo se llamará? ¿Quién me dice cómo se llama ese instrumento? Mm, parece un multímetro, ¿eh? Tiene otra forma. Es como una pincita. Esto justamente me sirve para poder medir la intensidad de corriente que pasa por un cable. Por ejemplo, si se dan cuenta, ya saben, esto es para medir la corriente, los amperios, básicamente. Y ahí observamos la otra magnitud fundamental, porque que es intensidad de corriente eléctrica. Una aplicación en maquinaria pesada es la detección de fallas en circuitos eléctricos. Obviamente, yo voy a detectar las fallas que puedan haber en el circuito puede ser con un multitester o puede ser con un amperímetro. Amperímetro que también se le denomina a este instrumento de medición. ¿Ya? Listo. A ver, profesor, ¿y cuándo el damper se voltea? ¿Cuándo el damper? El damper se va a voltear, jóvenes, por una mala operación, de repente por una mala carga. Imagínense que en la tolva solamente todo el material va a colocar en la mitad de la tolva va a estar la mayor cantidad de peso de material y en la otra mitad no va a haber casi nada. Entonces en una curva va a poder voltearse, pues, ¿no es cierto? ¿Qué tal el operador también no tiene mucha experiencia? Entonces también el equipo va a voltearse, pues. En la parte de abajo, jóvenes, acaba de salir dos imágenes. Ahí están las dos imágenes, ¿no? A ver, vamos a otra magnitud fundamental. Sí, pues, jóvenes, era otra magnitud fundamental, ¿eh? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para el mantenimiento predictivo. Predictivo. Ustedes cuando pasan al sexto ciclo, justo en el sexto ciclo van a llevar todo lo que es gestión del mantenimiento. Es más, en otros cursos de repente más adelante ya sus profesores, sus docentes, les van a estar indicando también cada concepto. Por ejemplo, existen tres tipos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, que puede ser programado o no programado, y el mantenimiento predictivo. Son tipos de mantenimiento. Por ejemplo, lo que está haciendo el técnico en esta imagen es justamente un tipo de mantenimiento predictivo. ¿Para qué? Se está tomando la temperatura para que pueda predecir si es que este elemento mecánico, este componente, está fallando. Obviamente, si su temperatura está dentro de los rangos de trabajo, no está fallando, pero si su temperatura está fuera de los rangos de trabajo, de lo que nos ha indicado el fabricante o el proveedor, entonces yo ya puedo predecir, se podría decir, que este elemento mecánico ya está fallando. Para eso me sirve, ¿eh? Eso es mantenimiento predictivo. Luego, jóvenes, acá por ejemplo, en la otra imagen que acaba de salir, vemos un cargador frontal, un cargador frontal, y los cargadores frontales tienen una característica, jóvenes, que se les puede medir el tiempo de ciclo hidráulico. Ahora, ¿a qué se refiere el tiempo de ciclo hidráulico? El tiempo de ciclo hidráulico es una especificación técnica que también está en los handbooks. Al último, jóvenes, cuando terminamos la presentación vamos a ir a los handbooks. Por favor, me hacen recordar, ¿ya? Un favor, me hacen recordar, porque de repente soy medio olvidadizo y se me olvida, para poder ver esta especificación técnica en el handbook, ¿ya? Pero el tiempo de ciclo hidráulico, jóvenes, se refiere a lo siguiente se refiere. Es el tiempo en que este equipo va a cargar el material. Ustedes ven donde está apuntando mi cursor del mouse, ahí está el cucharón, ¿ve? Ahí está el cucharón. Ya. Vamos a suponer que ya está cargado, este equipo ya cargó de material, entonces su cucharón está lleno. Ahora, todo eso, si quiere descargarlo en la tolva de algún equipo, va a tener que elevarse. Todo este brazo se va a elevar, así como también podemos observar en la imagen. Ahí está mi cursor del mouse, ¿ve? O sea, del punto del nivel del piso, ya lo elevó hasta la parte superior. Entonces, hasta ahí ya tengo un tiempo. A ver, vamos a estar sumando. Vamos a suponer que ese tiempo sea 10 segundos. Entonces, este equipo, en elevar la carga desde el nivel del suelo
hasta la parte superior se demora 10 segundos. Listo. Una vez que ya esté en la parte superior la carga, ¿qué es lo que va a hacer? Va a descargar. Si se dan cuenta ahí, jóvenes, en la imagen el cucharón está retraído. Para poder descargar yo tengo que bascular este cucharón tiene que mirar hacia abajo. Ustedes han visto cómo trabaja un cargador frontal, una retroexcavadora. Entonces yo necesito que este cucharón se incline, jóvenes. Ya. Entonces eso va a tomarle un tiempo, pero no creo que sea un tiempo como de 10 segundos, pues de repente será un tiempo de 2 segundos. Ya, 2 segundos. Listo, entonces ya tengo 10 segundos más 2 segundos que me demore la descarga. Una vez que ya descargó, ya pues el equipo, el volquete o de repente el camión minero va a salir del lugar. Entonces yo necesito nuevamente bajar todo mi cucharón al nivel del piso, pero ya va a estar sin carga. Entonces el tiempo en bajar va a ser más rápido. Obviamente ya no va a ser los 10 segundos que se ha demorado en subirlo. De repente será unos 5 segundos. Entonces yo voy a sumar. ¿Cuánto tiempo me demoro en elevar la carga? 10 segundos. ¿Cuánto tiempo me demoro en descargar? 2 segundos. Ya tendría 12. ¿Y cuánto tiempo me demoro en bajar todo este cucharón? 5 segundos. 12 más 5, 17. Esos 17, jóvenes, es el tiempo de ciclo hidráulico. Entonces, esta especificación técnica, ¿qué equipos, qué máquinas van a tener? Obviamente todos los equipos que carguen material. Ciclo hidráulico no va a tener, pues jóvenes, no sé, una motoniveladora o una excavadora, ¿no es cierto? Van a tener justamente los equipos que hagan este proceso de levantar la carga, descargar y bajar la carga. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Claro, el scoop. Correcto, el scoop va a tener su tiempo de ciclo hidráulico. Eso lo vamos a ver cuando... Sí, te escucho. Claro, ahí sí. Muy bien. Nosotros la magnitud fundamental, joven, del tiempo también lo podemos usar en el jumbo, como dice su compañero. El tiempo de perforación. Yo puedo eh, tener un cronómetro y medir cuánto tiempo se está demorando ese equipo en realizar un agujero o un taladro, así se denomina. Entonces, jóvenes, como pueden observar, eh, nosotros vamos a usar las magnitudes fundamentales en toda nuestra carrera. Entonces es un capítulo que no se está enseñando por las puras, pues. De repente ustedes pueden decir, no, ingeniero, ¿para qué me enseña eso? Eso más parece física, eso me han enseñado en el colegio, en física. No, no, no. Sino que en el colegio nos enseña de forma general. Ahora lo que estamos aprendiendo es la aplicación. ¿Cómo aplico esas magnitudes fundamentales en maquinaria pesada? ¿Ya? Listo, jóvenes. Creo que esta presentación quedó clara. Continuamos. Las magnitudes derivadas. En la imagen que acaba de salir, jóvenes, ya, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Si yo las combino, magnitudes derivadas. Ahora sí creo que de repente hasta ya está quedando mucho más claro lo que nos explicó nuestro profesor en el colegio, el profesor de física, pues, ¿no? Entonces yo ya puedo definir qué es una magnitud derivada. La magnitud derivada es una combinación de las magnitudes fundamentales, obviamente utilizando dos operaciones matemáticas, que es la multiplicación y la división. A ver, vamos a ver. Las magnitudes derivadas, jóvenes, son bastantes. No las podemos nombrar todas porque no vamos a terminar. Existen un montón. No son infinitas, ¿ah? Sí, sí son finitas, o sea, sí tiene cierta cantidad, pero es bastante, es demasiado. Solamente vamos a ver algunas, jóvenes, las que nos interesa y conforme avanzamos el curso vamos a estar aprendiendo más. Pues. Ahí tenemos un cuadrito, jóvenes, donde en la primera columna vamos a nombrar la magnitud derivada correspondiente. En la segunda columna vamos a colocar la unidad de medida y en la tercera columna vamos a colocar el símbolo. ¿Ya? A ver, vamos a empezar
con la primera magnitud derivada. A ver, jóvenes, ahí tenemos, por ejemplo, una magnitud derivada, ¿ver? Y justo es un estadio. Si yo quiero saber el área del estadio, ¿cómo la calculo? El área del estadio. ¿Cómo se calcula el área del estadio, jóvenes? Cuando van a un terreno, ¿no ves? Correcto, metros cuadrados. Cuando ustedes quieren comprar un terreno, de repente mamá, papá han ido a buscar algún terreno y cómo el vendedor del terreno, cómo vende ese lugar. Por metros cuadrados, dice, este terreno tiene 120 metros cuadrados. Si el terreno, por ejemplo, es un cuadrado, un rectángulo, miden el largo por el ancho. Multiplican largo por ancho y ahí te sale justamente cuántos metros cuadrados tiene el terreno, pues. Pero ¿qué estás multiplicando ahí, jóvenes? Estás multiplicando dos unidades de longitud. Estás multiplicando metros por metros. Y a ver, te das cuenta entonces que metro es una magnitud fundamental y el otro metro es otra magnitud fundamental. Entonces, combinando dos magnitudes fundamentales iguales para ese caso, me va a dar una magnitud derivada, que se conoce con el nombre de área. Entonces, si yo quiero saber el área, es metro por metro, metro cuadrado. Pero metro solito es una magnitud fundamental. ¿Qué tipo de operación estoy usando acá, jóvenes? Multiplicación, no uso división. Entonces, en esta combinación, jóvenes, que nosotros realizamos para obtener las magnitudes derivadas, no necesariamente tienes que combinar diferentes magnitudes fundamentales. Puedes combinar la misma magnitud fundamental también, como es en el caso del área, pues. En el caso del área, estás usando dos veces metro, dos veces longitud. ¿Eh? La imagen que acaba de salir al costado del estadio son volúmenes, güey. Ahí tenemos un cilindro o una esfera, tenemos un cubo, tenemos un cono. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es el volumen, ¿cuál será la unidad de medida? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuál? Metros cúbicos. Muy bien, jóvenes, metros cúbicos. Eh, sí, correcto, correcto. Ya, al último, conscientemente me van a decir quiénes han participado, pues conscientemente. Yo también voy a leer el chat. Ya, si tú, por ejemplo, quieres saber el volumen de un cúbico, de un cubo, diré, vas a tomar de repente la medida con tu flexómetro de la base, un lado, lo vas a multiplicar por el ancho y lo vas a multiplicar por la altura. Entonces ahí tienes, el ancho está en metros. El largo también está en metros, ya tienes 2 metros. Y la altura va a estar en metros. Entonces vas a multiplicar metro por metro por metro. Te va a salir metro cúbico. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que estamos combinando acá? Estamos combinando tres magnitudes fundamentales de longitud. ¿Y con qué operación? Con multiplicación. Todo está con multiplicación. Todavía aún no usamos división, ¿eh? Todo está en multiplicación. Acaba de salir un autito, jóvenes. Ahí está un auto. ¿Eh? Estos autos se van a desplazar con cierta velocidad. Pues. Entonces, la velocidad es otra magnitud derivada. ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad? A ver, ¿quién me dice cuál es la unidad? Muy bien, jóvenes. Metros por segundo. Y esto también vamos a ver en el handbook. Después de terminar esta clase, jóvenes, ya vamos a hacer la práctica entre todos. Y ahí así con puntaje y todo, ¿ya? Ya, la velocidad, jóvenes, se expresa en metros sobre segundo. Hay que empezar a manifestarlo así, jóvenes. Si nosotros decimos, yo también estaba acostumbrado a decirlo así, metros por segundo. Pero metros por segundo como que suena multiplicación. De ahora en adelante vamos a decir metros sobre segundo. ¿Ya? Se entiende mucho mejor. Metros sobre segundo. Esa es la unidad de medida de la velocidad. ¿Y a qué estoy combinando acá? Metro es una magnitud fundamental de longitud. Segundo es la magnitud fundamental de tiempo. Ambas magnitudes fundamentales las estoy combinando. ¿Con qué operación? Ya no con multiplicación, ¿ve? Lo estoy combinando con entre, con una división. Muy bien,
Omar Gamarra, muy bien. Es metros por segundo, pero ahora lo vamos a llamar metros sobre segundo. Los autos jóvenes han visto que los conductores, de repente se nota más en la ciudad, no, pero cuando ustedes van de viaje de repente a otro departamento, se han dado cuenta que el bus de repente empieza a cierta velocidad. Está yendo a unos 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, y conforme va pasando el tiempo, el conductor va a estar pisando el acelerador. ¿Para qué? Para aumentar la velocidad. Entonces ahí se habla de otra magnitud derivada, que es la aceleración. Cuando el conductor pisa el pedal de acelerador va a aumentar la velocidad. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuál es la unidad de medida de aceleración? Sí, muy bien, Kevin. Ahí contestó también otro joven. Sí, correcto, muy bien para los dos jóvenes que contestaron. Ajá, ya, muy bien, campeón. Ya, listo. Se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Metros sobre segundo al cuadrado. Estas son clásicas, jóvenes. Esto siempre nosotros lo usamos. Pues. Cotidianamente en la ciudad usamos estas magnitudes fundamentales. No necesitamos ser técnicos mecánicos para poder usar estas magnitudes. Cualquier persona lo usa, pues, ¿no? Todo el mundo sabe esas magnitudes. Desde acá sí ya de repente ya para los mecánicos ya. En la otra imagen observamos a una persona. ¿Sí? ¿No le escuché bien? Joven, no te escucho bien. ¿Puedes escribir o hablar de nuevo? Ah, fuerza. Muy bien, fuerza. Ya, correcto. Fuerza. Este señor lo que está haciendo está empujando a este bloque, ¿ve? Pero para que empuje necesita realizar una fuerza. Si esta persona no ejerce una fuerza sobre este bloque, obviamente este bloque no se va a mover. Entonces, el Señor tiene que ejercer una fuerza. Y la fuerza se expresa, o su unidad de medida de la fuerza es el Newton. Newton, muy bien, Saúl, Newton. ¿Y el Newton a qué es igual? La fuerza, jóvenes, si recordamos a nuestro profesor de física en el colegio, nos dijo que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Esa era la fórmula. Fuerza es masa por aceleración. Pero vamos a expresar cada dato en su símbolo correspondiente. Por ejemplo, fuerza es masa y la masa se expresa en kilogramos, que es la magnitud fundamental, multiplicado por la aceleración. Y la aceleración ya lo tenemos acá arriba, ¿ven? Aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza se va a expresar en kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, kilogramos es la magnitud fundamental de masa, metros es la magnitud fundamental de longitud y en la parte inferior tenemos la magnitud fundamental del tiempo, que lo han multiplicado dos veces. Dos tiempos tengo acá, ¿ves? Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Entonces acá, ¿cuántas magnitudes fundamentales estoy usando? Tres magnitudes. ¿Ves? La magnitud de masa, magnitud de longitud y magnitud de tiempo. ¿Cuántas operaciones estoy usando para obtener esto? Las dos operaciones, la multiplicación y la división. Entonces ya se complica más, ¿ve? Ya hay más combinaciones. Entonces, no solamente, jóvenes, voy a obtener magnitudes derivadas, de repente combinando dos magnitudes fundamentales. Puedo combinar dos, tres, cuatro, cinco, todas de repente, ¿no? Y puedo usar ambas operaciones matemáticas, tanto multiplicaciones como divisiones. ¿Eh? Listo. Luego, jóvenes, tenemos el trabajo. Ustedes, por ejemplo, cuando están cargando algo, van al mercado, vamos a suponer que vamos con mamá al mercado y nos ponemos a cargar las bolsas de mercado, pues, de repente con todos los productos, ¿no? Nosotros para cargar las bolsas
ya estamos aplicando fuerza. Pero tú cuando te mueves, joven, cuando te estás moviendo con las bolsas, estás haciendo trabajo, pues. Este señor en la imagen está aplicando una fuerza, ¿está bien? Pero vamos a suponer que la fuerza no es suficiente para que pueda mover este elemento, ¿ya? Si no lo mueve, entonces este señor no realiza trabajo. Por más fuerza que está aplicando, no va a realizar trabajo. Es como ustedes se ponen de repente delante de un auto y van a querer empujar el auto. Entonces, van a empezar a empujar el auto. Si no puedes mover el auto, joven, no estás realizando trabajo. Pero si ya llegas, logras mover el auto, entonces ahí sí ya realizas trabajo. Ahí sí ya realizas trabajo. Entonces, para poder realizar trabajo, ¿qué necesito? Ustedes mismos están creando sus fórmulas, ¿ve? Necesito fuerza, pero también necesito la distancia, porque si yo no hago desplazar cierta distancia a ese bloque, no hay trabajo. Entonces, el trabajo es fuerza por distancia. Esa es la fórmula, joven. Y la unidad de medida es el Joule en el sistema internacional. Joule, se escribe Joule. A ver. Ahí está, ¿ver? Joule, la letra J en mayúscula. Pero ¿cómo obtengo el Joule? Hemos dicho que el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza se expresa, lo tenemos acá arriba, ¿ve? En Newton. Newton, ahí está, N, por distancia. La distancia está en metros. Está facilito, ¿ve? Entonces un Joule es un Newton metro. Pero Newton no es una magnitud fundamental. Entonces lo sigo separando. Un newton, ya tenemos acá arriba, ¿ve? ¿A qué es igual un newton? Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces eso lo voy a reemplazar donde dice newton. A reemplazar, mira cómo va a quedar. Kilogramos, metros. Pero este metro va a estar multiplicado por el metro que ya tengo acá. Metro por metro, me sale metro cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. ¿Ya ven? Entonces, el trabajo, jóvenes, expresado en magnitudes fundamentales es kilogramos metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Cuántas magnitudes fundamentales estoy usando? Tres, la masa, la longitud y el tiempo. ¿Cuántas operaciones matemáticas? Multiplicación y división, ambas. ¿Eh? Pero ¿qué es lo que, bueno, los que han creado esto? Han dicho, va muy largo, cuando hablo de trabajo no voy a decir, estoy haciendo 20 kilogramos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Así no expresan, muy largo, ¿quién va a estar hablando así? No, no, no. Mejor todo esto que se llame Joule. Entonces, ¿cuánto de trabajo estoy haciendo? 20 joules de trabajo. ¿Eh? Entonces, como una simplificación. Ya. Luego, jóvenes, ahí hablamos de potencia. Muy bien, ahí César Campián. Se expresa con la letra W. Sí, el trabajo por lo general se expresa con la letra W. Keywin Saúl. El Joule, sí, el Joule es la unidad de medida del trabajo. Ahora, nosotros al hablar de potencia, imagínense jóvenes, a ver, en nuestras cabecitas nos imaginamos. Tenemos a dos personas, ya, son dos ya, que están en una construcción civil. Ambas personas están llevando en una carretilla, están cargando material, están cargando, ¿ya? En carretilla son dos, están cargando material. Entonces ellos ya están realizando, al empujar la carretilla, están realizando fuerza. Pero como la carretilla se mueve, como la carretilla se está moviendo, ya hay distancia. Entonces podríamos decir que esos señores están realizando trabajo, porque aplican fuerza y también están haciendo mover el material con una carretilla. Entonces yo puedo obtener el trabajo. Sí, el trabajo va a ser la fuerza que ellos están aplicando por la distancia que van a mover el material. Pero ahora vamos a hablar de potencia. El señor 1, vamos a suponer que va a mover el material una cuadra en un tiempo de 10 minutos. Y el otro señor va a mover la misma cantidad de carga en un tiempo de 20 minutos. Entonces yo puedo decir ahí, ¿cuál de los dos señores tiene más potencia? Obviamente va a tener más potencia el que lo ha hecho más rápido. ¿No es cierto?
¿Sí se entendió eso, no, jóvenes? Ya. Potencia es la rapidez, ahí está. Potencia es la rapidez con que se va a realizar un determinado trabajo, así como les digo, como les hice el ejemplo de las carretillas. A ver, nuevamente, tengo dos señores, dos obreros que están cargando material y van a llevar la misma cantidad de material, una cuadra, una cuadra. El primer operario va a llevar el material o va a hacer llegar ese material una cuadra en un tiempo de 10 minutos y el segundo operario en un tiempo de 20 minutos. ¿Cuál de los dos operarios tiene más potencia? Obviamente el que ha hecho o el que ha transportado la carga en 10 minutos, en menos tiempo. Entonces, potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. Entonces, fácilmente ya tengo mi fórmula. Mi fórmula va a ser trabajo sobre tiempo. Muy bien, joven, muy bien, sí, me lo dijo, muy bien. La potencia va a ser trabajo sobre tiempo. Correcto, joven. ¿Cuál es la unidad de medida? El watt. Watt. Entonces, el watts, jóvenes, es trabajo sobre tiempo. Sí, su símbolo es una W en mayúscula. Nosotros hemos dicho que el trabajo o la potencia es trabajo sobre tiempo. Y el trabajo lo tengo acá arriba, ¿ve, jóvenes? El trabajo se expresa en joules. Ahí está, se reemplazo nomás, ¿ve? Joules. Lo voy a dividir entre el tiempo. Y el tiempo se expresa en segundos. Entonces, la potencia es joules sobre segundo. Pero el joules ya lo tengo acá arriba. Disgregado, podríamos decirlo, en magnitudes fundamentales, el joules va a ser kilogramos, que ya tengo arriba, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Pero en la parte de abajo me está esperando un segundo más, ¿ve? Entonces voy a multiplicar este segundo al cuadrado por el segundo que ya me está esperando en la parte inferior, voy a obtener segundo cúbico. Entonces, la potencia expresada en magnitudes fundamentales es kilogramos por metros cuadrados entre segundos cúbicos. ¿Cuántas magnitudes estoy usando? Tres. La masa, la longitud y el tiempo. ¿Cuántas operaciones matemáticas? Dos, que es la multiplicación y la división. Ya ven, jóvenes, facilito, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un bombero. ¿De qué magnitud estaríamos hablando? A ver, ¿qué magnitud ahí? El agua sale con cierta. Ahí está, ahí está. Presión. Muy bien, correcto, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Presión. Muy bien, correcto. Su unidad de medida es el Pascal. Pascal. Sí, correcto, joven. Muy bien, Pascal. Ahora, la presión, jóvenes, si nosotros recordamos, su formulita de la presión es fuerza sobre área. Eso es la fórmula de presión. Ahora, la fuerza, ya tenemos, jóvenes, vayan donde está mi puntero del mouse. ¿Ah? La fuerza se expresa en Newton. Ya tengo acá arriba, ¿ve? N. Y el área, también tengo. El área se expresa, dice acá en la parte superior, está en metros cuadrados. Entonces, la presión es Newton sobre metros cuadrados. Pero el Newton, ya sé cuánto vale. El Newton está acá arriba, ¿ve? Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el Newton voy a reemplazar, en vez de colocar Newton, voy a colocar kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, todo eso dividido entre metros cuadrados. Si es que yo realizo esa operación, me sale lo que figura acá, kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Entonces, la presión expresada en magnitudes fundamentales se expresa en tres, la magnitud de masa, la magnitud de longitud y la magnitud de tiempo. ¿Cuántas operaciones matemáticas estoy usando acá? Estoy usando la multiplicación y la división, también ambas. ¿Eh? Y estas son ya. Listo, ahí está. Ya pueden capturar la pantalla, jóvenes. Ya. Continuamos.
Prefijos del sistema internacional. Se está mostrando un cuadrito donde en la primera columna vamos a poner el valor, la segunda columna vamos a colocar el número, la tercera columna vamos a colocar el prefijo, la cuarta columna vamos a colocar el símbolo y la quinta columna cómo se lee. ¿Ya? A ver, por ejemplo, empezamos con 10 a la 0. En el colegio nos enseñaron que todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. ¿No es cierto? 10 a la 0 es 1. Eso es la unidad básica. Siempre todo empieza con el número 1, pues, ¿no? El 1 empieza. Del 1 empieza 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se lee? 1. Así se lee, 1. Del 10 a la 0, jóvenes, empieza el 10 a la 1. Vamos a seguir elevando. 10 elevado a la 1. 10 elevado a la 1 va a ser el mismo número. 10. El prefijo, jóvenes, es deca. Deca. Y su símbolo es la letra D con la letra A. ¿Cómo se lee? 10, pues 10, así se lee. Luego seguimos con 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. ¿Cómo es su prefijo? Hecto. Hecto. Su símbolo es la letra H. ¿Cómo se lee? 100. Luego tenemos 10 al cubo. 10 al cubo es 1000. ¿Cuál es el prefijo? Esto sí lo conocemos. Kilo. Su símbolo es la letra K. ¿Y cómo se lee? 1000. El kilo sí usamos, ¿ah? Cuando vamos a una tienda no decimos, señora, véndame 1 kilo de arroz. Entonces, 1 kilogramo de arroz, así decimos. Véndame 1 kilogramo de arroz. Entonces, 1 kilo es 1000. ¿Qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que nos venda 1000 gramos de arroz. Ahí está, ¿ve? ¿Cuánto pesa el cemento? El cemento pesa, creo que el cemento, los que de repente han construido por ahí, los papás construyeron una casa y han ido a comprar cemento creo que pesa 45 kilogramos. Mira, 45 kilogramos, pero kilo está adelante. Ese kilo es 1000. Entonces el cemento es como si fuera 1000 gramos de cemento. Ahí está, ¿ve? Entonces el kilo sí usamos en nuestra vida cotidiana. Pero el hecto, el deca, no, esto no lo usamos, ¿no? Pero el kilo sí es clásico, pues. Luego tenemos el 10 a la sexta. De frente ya no estamos salteando, 10 a la sexta. 10 a la sexta es esto, ¿eh? Un 1 con 6 ceros. Si se dan cuenta, jóvenes, acá, por ejemplo, cuando es 10 a la 1, el 1 me representa la cantidad de ceros. Un 0. 10 al cuadrado significa que voy a tener 2 ceros. Ahí está, ¿ve? El 100 tiene 2 ceros. 10 al cubo, 3 ceros, ¿ve? 1, 2, 3. 10 a la sexta, allá tiene que tener 6 ceros. El número 1 y a la derecha 6 ceros. 3 ceros más 3 ceros, 6 ceros. ¿Cómo se expresa o cuál es su prefijo? Mega. Esto sí es clásico, también lo usamos, jóvenes. La letra M. ¿Cómo se lee? 1.000.000. Y el mega también lo usamos, pues. No hablamos en los UCBs. ¿De cuánto de capacidad es tu UCB? Mi UCB tiene una capacidad de 10 megas, 100 megas, 200 megas. Nuestros celulares, cuando compramos celulares no nos dicen, este celular tiene una capacidad interna de 20 megas, de 30 megas, no nos dicen. Entonces, al decir eso, vamos a suponer, tú vas a comprarte tu celular y la persona que te está vendiendo te dice, este celular tiene una capacidad o una memoria interna de 20 megabytes. Así te dice. ¿Qué significa de 20 megabytes? Te está diciendo que tiene una capacidad mega de 1.000.000 de bytes. Porque un mega es 1.000.000. Eso es lo que nos está diciendo. Si nos dice, este celular tiene una capacidad de 100 megabytes, allá nos está diciendo que tiene una capacidad de 100 multiplicado por 1.000.000 de bytes. Eso es lo que nos están diciendo. Luego vamos a pasar a 10 a la 9. También lo usamos, jóvenes, en nuestra vida cotidiana. 10 elevado al 9 va a ser el número 1 con 9 ceros hacia la derecha.
y eso se expresa en giga, giga. Su símbolo es la letra G. ¿Cómo se lee? 1000 millones. Igualito, eso lo usamos en UCBs, en el celular, ¿no? En las computadoras. Mi computadora tiene una capacidad de, dicen, 20 o 1 gigabyte. 1 gigabyte. ¿Qué me está diciendo? Que tiene 1000 millones de bytes de capacidad. Eso es lo que me está expresando. Y ahora último, han aparecido los 10 a las 12. Y 10 a la 12 es el número 1 con 12 ceros. ¿Cuál es su símbolo, su prefijo? Tera. Ya existen los teras. Tera, con la letra T se simboliza y se lee 1 billón. No existen discos duros de 1 terabyte, de 2 terabytes, de 3 terabytes. Ya existen discos duros, jóvenes. Entonces ahí estamos avanzando. En mis épocas, por ejemplo, cuando recién apareció la computadora, bueno, cuando eran computadoras grandes, pues, hablábamos nosotros en megas. Yo me recuerdo que las computadoras tenían 20 megabytes. Cuando mi papá me compró por primera vez una computadora, me recuerdo, la computadora tenía un disco duro de 20 megabytes, pero es poquitito. Ni los UCBs jóvenes vienen en megabytes, ni los UCBs. Pero en aquellos tiempos era así, pues. Ahora los UCBs están en gigas ya, nuestros celulares tienen gigas. Y las computadoras ahora ya ni siquiera en gigas, las computadoras ahora vienen enteras. O sea, su disco duro tiene mayor capacidad. Para abajo, a ver, vamos a ir para abajo ahora. Debajo del 10 a la 0 está el 10 a la menos 1. Pues. Y el 10 a la menos 1 se expresa 0.1. El prefijo, jóvenes, es deci. Símbolo, la letra D en minúscula. ¿Y cómo se lee? Décima. Luego está el 10 a la menos 2. Ahora, ¿cómo yo convierto esto, jóvenes? El numerito, por ejemplo, me indica cuántas cifras voy a correr después del punto. Por ejemplo, acá dice 1. Voy a correr una cifra después del punto. 1, ahí está el número 1. Pues. El 2, ¿ve? 10 a la menos 2. Me dice cuántas cifras voy a correr después del punto. 2 cifras. Cuento entonces, ¿ve? Puntito, 1, 2. Y ahí voy a colocar el número. Eso es el centi. Se expresa con la letra C, su símbolo. Se lee centésima. 10 a la menos 3, 0.001, es el mili. La letra M, la milésima. Esto sí usamos, jóvenes, ¿ah? Mili. Por ejemplo, cuando están ya en el quinto ciclo, cuando llevan electrónica, ahí van a hablar de los miliamperios. Te dicen, tengo 5 miliamperios. Allá, ¿de qué te está hablando? De 5 milésimas de amperio. En electrónica ya se va a usar estos prefijos, jóvenes. Tanto el centi como el mili. Deci no. Centi también es muy poco, pero el mili sí. Miliamperios. Milivoltios. Milivoltios también se habla. Eso es ya expresiones en electrónica. 10 a la menos 6. Ahí está, ¿eh? Es el micro. Su símbolo es la letra U. Y se llama millonésima. Microamperios. También, jóvenes, en electrónica ya existen los microamperios. Microvoltios. 10 a la menos 9. Ahí está, ¿eh? El 9 me indica la cantidad de cifras que voy a correr después del punto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto, sí está bien, ingeniero. Nano. Su símbolo, una N, y eso son 1000 millonésimas. A esto ya no llegamos, jóvenes. Esto ya es la nanotecnología. Esto ya son en otras industrias. Por ejemplo, los que en medicina. En medicina usan ya los nano. Son partículas que hacen de repente que tienen una longitud en 1000 millonésimas. ¿Para qué? Para que puedan ingresar a nuestro organismo. Pues. Por ejemplo, en alguna vez escuché por ahí en esos, en la tele, pero de lo que es que por cable, en uno de esos programas internacionales, estaba viendo que están creando robots que tienen longitud en nano.
O sea, 1000 millonésimas chiquititos. ¿Para qué? Para que esos robotcitos tan pequeños puedan ingresar al cuerpo humano y puedan destruir las células de repente, pues células malignas. Entonces, en medicina, jóvenes, hablamos en nano. En nuestra carrera solamente vamos a hablar en mili, básicamente lo que es mili. Centi, de repente un poquito, micro, también un poquito más, es mili. ¿Ya? Listo, hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con esto ya pasamos a los ejercicios en el tiempo que nos queda.